Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando enchiladas tradicionales con frijoles, queso y crema. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista completa de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. Aquí tengo 1,5 tazas de harina maseca, 1,5 tazas de agua, un poquito de aceite que vamos a estar necesitando para estarnos poniendo en las manos cuando estemos preparando las enchiladas, media cucharada de achiote, 1/8 de cucharadita de bicarbonato. El bicarbonato se lo vamos a estar agregando para que las enchiladas queden bien tostaditas. Sal al gusto, media cucharada de ajo en polvo, un cubito de pollo. Vamos a estar utilizando también crema y la crema que estoy usando es de esta. Tengo frijoles licuados. Estos frijoles yo los cociné y después los licué y ya están fritos. También vamos a estar utilizando queso feta y también aceite suficiente para freír las enchiladas. Y aquí comenzamos. Vamos a comenzar con la preparación de la masa para las enchiladas. Vamos a agregar el achiote, sal al gusto, bicarbonato, ajo en polvo y el cubito de pollo. Ya mis manos están bien lavadas y lo que vamos a comenzar a hacer es, bueno, a mí me gusta revolverlo primero. Voy a comenzar a amasar la masa con 1 taza de agua. Que una vez está mezcladito todo, le vamos a estar agregando la otra media taza de agua. Muy fuerte. Vean, una vez ya formamos así una pelotita que ya no se nos pega en el recipiente donde lo estamos haciendo. Vean, que ya formamos una pelotita grande, significa que la masa ya está lista. Así. Y vean, esta es la consistencia, un poquito más aguadita de lo que hacemos la tortilla normalmente. Ahora, una vez ya tenemos la masita lista, la cambiamos para otro recipiente. Una vez ya tenemos la masa lista, vamos a comenzar a ponernos un poquito de aceite en las manos. Vamos a agarrar un poquito de masa, hacemos una pelotita pequeña, una bolita pequeña, vean, tanto así. Y ahora aquí tengo una bolsa plástica que yo corté. Entonces voy a estar poniendo un poquito de aceite en el plástico para que no se me vaya a pegar la masita también. Y vamos a colocarla, la masita, en el plástico. Vean, esta era una bolsa grande como de Ziplocs. Y yo le corté así en los lados y le corté la parte que trae arriba, donde se sella. Entonces esta bolsa, tenemos que buscar una bolsa un poco grande para hacerla, para que se nos haga más fácil también. Bueno, ahora comenzamos a aplastarla, tratando de que nos vaya quedando redondita. Vean, así. Y tiene que quedar delgada. En una cacerola vamos a poner aceite suficiente para freír las enchiladas y vamos a estar cocinando a fuego medio. Ya con las manos llenas de aceite es más fácil despegar la enchilada. Ahora la vamos a estar poniendo en el aceite caliente y ahí la dejamos hasta que se nos ponga doradita. Y seguimos preparando más enchiladas. Nos llenamos de aceite las manos, agarramos suficiente masa para hacer una pelotita o bolita, no muy grande. La ponemos en la bolsita
justamente en el centro de una parte, ¿verdad? Porque vean, esta es la bolsa entera, digamos. Entonces, la bolita de la masa la tienen que poner justamente en medio de una parte de la mitad de la bolsa. Y después solo se dobla así la bolsa para ponerla arriba. Y comenzamos a aplastarla. Tratando, no tiene que quedar perfecta, redondita. La seguimos estirando así a que nos quede bien delgadita. Ya una vez está redondita y grande la enchilada, la terminamos así de estirar en las orillas y ahí está la siguiente enchilada lista. Y cada enchilada que va saliendo, que la enchilada que vamos estirando, esa es la enchilada que ponemos a freír, porque no la podemos dejar mucho tiempo ya preparada, porque si no la masa se raja. Entonces mi consejo es que la enchiladita que vayan ustedes preparando, esa es la que van poniendo en el aceite, ¿verdad? Miren qué ricas. Y les quiero decir, estas enchiladitas van a quedar bien tostaditas porque como le hemos puesto carbonato, entonces eso hace que le dé un tronadorcito bien sabroso. Una vez están doraditas de los dos lados, la ponemos un ratito así para que escurra el aceite. Y yo las estoy poniendo acá en un plato y le he puesto papel de toalla para que escurra un poquito el exceso de aceite. Vean esta sabrosura. Aquí voy a estar poniendo 2 enchiladas para que les pueda enseñar lo de los frijolitos, cómo me las como yo, ¿verdad? Entonces le voy a poner un poquito de frijolitos. Ay, mis amigos, espero les esté gustando esta receta. No olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y les doy muchas gracias de corazón por el apoyo que nos han brindado a Cocina Lo Nuestro 416. Muchas gracias. Bueno, vean, así. La medida de los frijolitos, la crema y el quesito, no se los digo porque ahí es dependiendo de cada quien, ¿verdad? Cuánto ustedes le van a poner de estos ingredientes sabrosos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo de la crema. Y la crema, si ustedes no pueden conseguir crema de esta que yo estoy utilizando, también pueden ponerle la crema agria. Bueno, y vean, esta crema viene así, en esta bolsita. También lo pueden preparar así, de ponérsela de una sola vez de la bolsita. Miren qué rica esta cremita. O también, ya lista así de la cucharita, le agregamos una cucharadita de cremita. Ahora el quesito, lo que voy a hacer, voy a partir un pedacito grande y lo voy a estar poniendo así, como desboronadito. Intenten preparar estas enchiladitas y cuéntenme qué les ha parecido la receta y cómo les han quedado. Miren, esto está sabroso. Esta receta es para 9 enchiladas. Estas enchiladas son tradicionales, pero también ustedes le podrían agregar huevo duro partido en rodajitas también, ¿verdad? Un poquito de cilantro, ahí lo que ustedes desean agregarle también, mis amigos. ¡Rico esto! Bueno, ahí los dejo con una receta más de Cocina Lo Nuestro 416. Y a comer sabroso se ha dicho, señores. Buen provecho y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.